En esta instrucción quiero hablar de la crisis de la Iglesia, porque es demasiado importante. Porque es el engaño más grande de toda la historia de la humanidad. Suplantar lo divino por lo humano. Básicamente, el demonio se pone en el lugar de Dios. Como yo le decía, este amor a Dios que tenemos nos obliga a odiar el error, odiar el pecado. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, este lema de el cardenal Pi es un cardenal del siglo XIX, campeón de la fe católica, profesor, maestro de San Pío X. Él tiene libros bellísimos en la defensa de la religión católica en medio de la Revolución Francesa, las secuelas de la Revolución Francesa. Él fue, digamos, la referencia principal en el siglo XIX en doctrina. Entonces, él dice lo siguiente. Es un principio de oro, es un principio de oro. Dice lo siguiente. Los católicos son intolerables en la fe, en cuestiones de fe, porque creen. Y tolerantes en la caridad o en cuestiones de caridad, porque aman. Ese es el equilibrio. Y él agrega, los enemigos de la Iglesia, o los que no son católicos, son lo contrario. Dice, los que no son católicos son tolerantes en la fe porque no creen, e intolerantes en la caridad porque no aman, es lo contrario. Es un termómetro para saber quién es católico y quién si está haciendo su deber de fe, de esperanza y de caridad para con Dios, que es el principal deber. Yo les recuerdo, las virtudes teologales significa porque nos unen directamente con Dios. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Es lo más importante de toda nuestra vida espiritual, es la fe, la esperanza y la caridad. Está por encima de todo. Porque es lo que nos une con Dios directamente, ¿sí? Es lo que nos conecta con Dios. O sea, no hay nada entre Dios y nosotros, no hay nada intermedio más que las virtudes sobrenaturales, que son infundidas en nosotros el día del bautismo. Nuestro día del bautismo son infusas en nosotros. Entonces, el cardenal Pi también dice lo siguiente. Dice, el principal error de los católicos a través de los siglos ha sido esperar a ver los efectos de la mala doctrina para empezar a luchar. O sea, cuando ven un problema de fe, esperan a ver las consecuencias antes de empezar a luchar. Dice, ya es muy tarde, ya la batalla está perdida cuando uno espera a ver las consecuencias de la falta de fe, de la pérdida de la fe o del ataque contra la fe. Dice, la lucha debe ser al nivel de los principios, es lo que dice él. No al nivel de las consecuencias. Entonces, mucha gente dice, no, hasta que no vea a mi sacerdote celebrando la misa nueva, yo estoy tranquilo. Pues no, que eso ya es esperar a ver las consecuencias para empezar a reaccionar, ya es muy tarde. Entonces uno tiene que revisar, ¿sí?, la fe primero, ¿sí?, la nuestra y la del sacerdote y la de nuestra familia, a ver cómo está. Entonces yo les recuerdo, ¿qué es la fe? O sea, hay que empezar por ahí. Porque lo que nosotros llamamos fe no es lo mismo que lo que los modernistas de la Iglesia Conciliar llaman fe. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso uno no habla con ellos, porque es otro lenguaje. Uno habla de amor y para ellos significa otra cosa. Uno habla de caridad y para ellos significa otra cosa. Uno habla inclusive de matrimonio y para ellos significa otra cosa el matrimonio. Inclusive uno habla de bautismo y ellos hablan de bautismo y significan cosas diferentes. Así de grave es la crisis. Entonces la Iglesia siempre quiso claridad. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el conjunto de verdades reveladas por Dios
por Jesucristo nuestro Señor y los apóstoles, verdades reveladas que hay que creer por la autoridad de Cristo, que es Dios y no puede mentirse ni mentirnos. No puede mentir, no puede ser mentido, no nos puede mentir. Entonces son el conjunto de verdades reveladas por Jesucristo y los apóstoles que hay que creer por la autoridad de Cristo, que es Dios. No puede mentir. Entonces esas verdades son necesarias para salvarse. Jesucristo lo dijo muy bien en el día de la ascensión. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea no se salvará. O sea, la fe es la entrada a todas las gracias, bendiciones al cielo, a la caridad, la entrada a los sacramentos, la entrada al cuerpo místico de Cristo, la entrada al bautismo, la entrada al cielo. Todo para la fe es la entrada. Pues se dice que es el cimiento, es la roca donde se cimenta todo el edificio espiritual, toda la iglesia de Dios, ¿sí? En nosotros, en el mundo, en la iglesia católica, ¿sí? Es el fundamento, es la piedra. Todo se levanta, no hay caridad sin fe. No puede haber esperanza tampoco sin fe. Ninguna promesa se cumple si no hay fe. O sea, Dios no promete más que los que tengan la fe. Pues él preguntaba, antes de hacer un milagro, preguntaba, ¿tienes fe? Sí. Pero entonces la fe no es algo abstracto, ¿sí? No solamente es creer las verdades reveladas, sino que esa fe tiene que permear, influenciar toda nuestra actividad, pensamientos, palabras y obras del día. Es como una luz que nos mueve, que nos guía en las actividades diarias. Por eso dice San Pablo también, que el justo vive de la fe. O sea, uno se basa en lo que Cristo reveló para fundamentar allí mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mis planes, mis decisiones, la caridad fraternal, mi vocación, mi deber de Estado, mis hijos, mi matrimonio, todas mis relaciones con el mundo, con Dios, con los demás, está fundada en la fe. Es una luz divina. Por eso cuando alguien no tiene la fe, no tiene la luz, está en tinieblas, no puede llegar al cielo. Entonces la fe es algo divino. Por ejemplo, platicar con algunos de ustedes. La fe católica está en dos fuentes de revelación. ¿Sí? Está contenida en la tradición católica, que fue transmitida de manera oral por Jesucristo y los apóstoles. ¿Sí? Y fue prometido el Espíritu Santo para proteger esa tradición católica, esa tradición, esas enseñanzas. El Espíritu Santo fue prometido hasta el fin del mundo para protegerlas del error y poder entenderlas y profundizar esas verdades y explicarlas a través de los papas, de los concilios, el magisterio de la Iglesia, los doctores de la Iglesia. Y la otra fuente de revelación es las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Pero las Sagradas Escrituras fueron declaradas palabra de Dios por la tradición católica, asistidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Papa Damasos, ¿sí?, invocó al Espíritu Santo para saber qué libros de los que estaban escritos hasta entonces eran del Espíritu Santo y cuáles no. Entonces, como el Espíritu Santo fue prometido en la Iglesia Católica, cuando se le invoque o cuando lo necesiten para protegerla y para guiarla, entonces invocó al Espíritu Santo para decidir qué libros de los que estaban escritos hasta entonces eran, ratificar cuáles eran divinos, o sea, de Dios, de la palabra de Dios directa, o cuáles eran humanos, o sea, por discípulos, escritos por discípulos de Cristo. Entonces, cuando el Papa Damasos aprobó los 73 libros que tenemos hoy en día, ¿sí?, como los divinos. Entonces son las dos fuentes que nos alimentamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí en los catecismos, en los misales,
todas las enseñanzas vienen de esas dos fuentes, de la tradición y de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces uno de ustedes, bueno, para platicar con uno de ustedes, que si es posible que haya filosofía de las Sagradas Escrituras, imposible. ¿Por qué? Filosofía es luz natural para entender muchas cosas, para alcanzar a entender muchas cosas. Y las Sagradas Escrituras, la tradición, la fe, es una luz divina, una luz de razón. Entonces, querer hablar de filosofía, de la razón, para alcanzar la luz divina es imposible. Porque aquí hablamos de luz divina. Y en la filosofía hablamos de luz humana, luz de la razón. Entonces les decía, es imposible. Bueno, es una manera de entender lo que es la fe, ¿no? Entonces, al decir que los católicos son intolerables en materia de fe, es porque la fe divina viene de Cristo, es la condición para recibir los dones de Dios, entrar a la iglesia, entrar a las bendiciones de Dios. Entonces uno no puede dudar de un solo dogma o misterio de fe, ¿sí? No puede. Si yo dudara de un solo dogma de fe o de un artículo de fe, eso significaría que Cristo no es Dios. Porque al dudar de un artículo de fe significa que Dios se equivocó, o yo no estoy de acuerdo, o dijo algo que no va, o que no me gusta. Entonces eso significaría que Cristo no es Dios porque dijo algo que no estoy de acuerdo. Entonces esto es la verdad infinita. Entonces Cristo no es Dios porque entonces hay algo, no tienen toda la verdad. Porque hay algo que no estoy de acuerdo. Entonces negar un dogma es negar toda la fe, perderla toda. Por eso la materia de fe es todo o nada. ¿Sí? Entonces aquí empezamos. Aquí es el problema de la iglesia, de la crisis. Llegó el Concilio Vaticano II y empezó a enseñar desde Juan 23, Pablo VI y los otros papas, empezaron a enseñar el ecumenismo, falso ecumenismo, que significa que todas las religiones llevan a Dios, que todas las religiones tienen algo de Dios, tienen elementos vivos del Espíritu Santo que llevan a Dios. Fíjense lo que estamos diciendo. O sea, decir eso significa que Mahoma y las demás religiones fueron inspirados por el Espíritu Santo y son caminos de salvación. Qué problemón decir eso, qué grave. Eso significa entonces que fue inútil la crucifixión, que no era necesario que Cristo viniera, que vino más a enseñar un camino de muchos. Y que el pecado se puede borrar solamente con confiar en Mahoma, que es un demonio. O sea, la religión es un demonio, pero Mahoma fue un hombre, pero inspirado por el demonio, ¿sí? Y esa es la enseñanza continua de los papas y de la iglesia conciliar que le llamamos, desde el Vaticano II, o sea, en los 60s. Todos los papas y los obispos lo han aprobado, o por lo menos no se han opuesto en silencio, han estado en silencio por lo menos, porque es la enseñanza oficial. Fíjense, decir que hay muchas fes, y el que lo hizo, digamos, visible, ese dogma del ecumenismo, esa heresía, esa apostasía del ecumenismo fue Juan Pablo II. Juan Pablo II mandó llamar a una reunión que se llama de Asís, en los 80s, tres reuniones. Mandó llamar a todos los más importantes líderes de todas las religiones del mundo, 29. Las 29 religiones más importantes del mundo las mandó a llamar a todas. La reunió en la iglesia de Asís. Y dijo, vamos a todos pedir a su Dios por paz. Cada quien va a empezar a rezar por paz a su Dios. Y todos al mismo nivel, todos. Entonces estaban ya todos las religiones juntas, el Papa aquí y los demás, así cada quien a su Dios rezándole por paz. Y los
los hindús le pidieron, no, los chinos le pidieron a Juan Pablo II, permítanos poner el bulto de la estatua de Buda enfrente de nosotros, arriba del tabernáculo. Y sí, dijo Juan Pablo, sí, está bien, póngalo. Y hay fotografías, no es una mentira, hay fotografías, hay testimonios. Pusieron el Buda encima del tabernáculo, ¿sí? Donde estaba el Santísimo. Y cada quien rezándole a su Dios por paz. Se perdió la fe ahí. Un poquito, problema grave, ¿no? Y eso hizo lo mismo, claro, todos hicieron lo mismo. O sea, eso lo aprobó en todos los últimos 7 papas, ¿no? Desde Juan 23. Benedicto XVI también lo aprobó, hizo una reunión de Asís. Y él estaba entrando a las sinagogas a rezar con los judíos, a las mezquitas para rezar con los musulmanes. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, desde el Vaticano II, desde esa apostasía, muchos obispos empezaron a luchar para defender la fe. Para ponerles otro ejemplo, en uno de los documentos del Vaticano II dice: los católicos y los musulmanes tenemos el mismo Dios. Así dice. Imagínense, decir que Cristo y el demonio son, los dos son dioses. Dios mío, pequeño problema, ¿no? Entonces ese ha sido, digamos, uno de los errores. Hay muchos más, pero bueno, para hablar del principal error. Entonces los católicos estamos defendiendo la fe. En público tiene que ser. Santo Tomás de Aquino dice: cuando la fe está amenazada en público, hay que defenderla en público. Entonces hoy en día, con todo lo que se llama católico, que es moderno y que no es católico, en muchos temas, desde la educación hasta la medicina, hay muchos temas que han distorsionado nuestra enseñanza católica y la enseñan como si fuera católica. Uno tiene que defender en público, claro, está obligado. Lo que enseña la Iglesia en todas esas materias relacionadas con la fe. Y aquel que se queda silencioso, ¿sí? Dicen los papas que guardar silencio cuando la fe está atacada significa aprobar el error. Por eso es muy grave lo que les comentaba, que los obispos, unos por miedo, otros por otros motivos que no sabemos bien, Dios los va a juzgar, empezaron a callarse, empezaron a comprometerse, empezaron a aceptar las nuevas enseñanzas. Con muchas excusas. Para dar sacramentos, para que no me hicieran mi capilla, para que no me saquen, para que no me muera, para que no me ponga triste, no sé, muchos motivos. Pero no se justifica. Uno tiene que ser intolerable en cuestiones de fe. No puede dejarse vencer por un motivo, aunque me maten, y dejar de predicar la fe o defenderla. Entonces, en el Vaticano II hubo un grupo de creo que 400 obispos que se llama el Chetos Internacional, que se opusieron, estuvieron juntos en reuniones atacando fuerte la corriente modernista de apostasía. Entonces ellos estuvieron fuertes intentando oponerse, pero la masonería, el dinero, la media, la imprenta y el papa masón, pues no ayudaron, ¿no? Ellos vencieron. Los documentos que ya estaban preparados para discutirse en el concilio los echaron al bote de basura y ya tenían documentos preparados en secreto para introducirlos con ambigüedades primero para que pasaran. Esa fue una estrategia. No había muchas herejías visibles, simplemente era un doble lenguaje. Por ejemplo, cuando pasó el documento de la liturgia, el documento decía: el lenguaje oficial de la Iglesia Católica es el latín. Pero si un obispo del mundo decide que otro va a ser el lenguaje, él puede cambiarlo si quiere.
O sea, sí y no. Ese fue el lenguaje ambiguo. Sí es, pero en cualquier momento puede ser que no sea. Esa es decisión del obispo, que no sea. Ese tipo de lenguaje ambiguo, que significa algo para los católicos verdaderos y significa algo diferente para los católicos que no son católicos. Así fue como entraron los documentos con la mayoría. Lo votaron y claro, pasaron esos documentos. Eventualmente esos documentos se usaron para cambiar la iglesia completamente, vaciarla de todo lo sagrado y de todo lo dogmático. Lo cambiaron, lo maquillaron. Entonces, de esos 400, eventualmente después 50 fueron fieles, después solamente quedaron 20, después quedaron 10. Eventualmente nomás quedaron, en los 80 quedaron nomás dos, Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer. Y los dos murieron casi igual, al mismo tiempo, en el 91. Entonces Monseñor Lefebvre llegó a decir, antes de morir, en su itinerario espiritual, dijo: cualquier sacerdote que se diga católico tiene que alejarse de la iglesia conciliar hasta que no se convierta, hasta que no acepten la doctrina católica en público. Los papas modernos no podemos trabajar con ellos, no podemos asociarnos con ellos. ¿Sí? Significa reconocer que son católicos, porque trabajar con ellos significaría reconocer que son católicos. ¿Sí? Ahora, dice, ¿por qué? Porque ellos están trabajando para la destrucción de la iglesia y nosotros vamos a trabajar para construir la iglesia. Yo pongo un bloque construyendo la iglesia, pongo bloques y el otro lo tira, no vamos a poder trabajar juntos. ¿Sí? Uno lo construye y el otro lo tira, no podemos trabajar juntos. Eso lo diría muy bien Henry, que trabaja mucho aquí en la construcción. Diría, no, váyase, no trabaje conmigo. Yo pongo un bloque y él lo tira. Pues, entonces, si quiere tirar, váyase a otro lado. Aquí no. Entonces, no trabajamos juntos. Entonces, Monseñor Lefebvre estaban esperando que se muriera los romanos, ya para destruir su obra. Le dieron largas para darle el permiso de tener más obispos que continuaran la obra de la tradición. Por eso que en 1988 él vio que estaban esperando que se muriera, porque no cambiaban, seguían con sus reuniones ecuménicas de Asís y todo lo demás. Entonces invocó un canon de la iglesia que dice que cuando hay un estado de necesidad para defender la fe, las leyes eclesiásticas no obligan. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están enfermos, por ejemplo, si digamos mañana se enferman, no pueden levantarse de la cama, no les obliga a ir a misa. Pueden quedarse en la cama y decir, realmente no pueden, no van a cometer un pecado mortal. Que tienen fiebre y no pueden, pues no les obliga. O sea, una ley eclesiástica no obliga en estado de necesidad. Están muy enfermos, no pueden, pues no obliga. Como Monseñor Lefebvre invocó ese canon de estado de necesidad, dijo: quieren que me muera para que mi obra muera, y mi obra es una operación supervivencia, entonces tengo que consagrar obispo sin permiso antes de morir, para que mi obra siga adelante, que continúe mi obra. Fue lo que hizo, le llamó operación supervivencia. Entonces, ¿qué pasó? En el 88, cuando hizo eso Monseñor Lefebvre, que totalmente se justificaba completamente, porque la ley primaria de la iglesia es la salvación de las almas. Entonces, por salvar un alma, uno puede faltar a una ley eclesiástica, por salvar un alma. ¿Sí? Porque el alma es la ley número uno. ¿Sí? Para eso murió Cristo, para eso se hicieron las leyes, para salvar las almas, ¿no? Entonces, cuando pasó esa consagración de obispos, Juan Pablo II le dijo a algunos que estaban dudosos acerca de eso, que no tenían bien fuerte la fe acerca de tener que defender la fe a cualquier precio. Los vio dudosos y les dijo: vénganse conmigo, dijo Juan Pablo II, y yo les permito dar la misa tridentina
¿sí? Más con algunas condiciones, pero se ven conmigo, para que no vayan con lefebre, para que no se vayan a hacer cismáticos, decía él, pero claro, era mentira, ¿no? Pero era una estrategia para que la gente que no estaba fuerte en la fe pudiera ser controlada y asumida, insertada en la iglesia conciliar, con misa tridentina, pero en la iglesia conciliar, en la iglesia apóstata, ¿no? Eso fue la santidad de San Pedro. Esos sacerdotes que Juan Pablo II jaló de Monseñor Lefebvre para invitarlos a la iglesia conciliar y poder decir la misa tridentina dentro de la iglesia conciliar, se llama la santidad de San Pedro, ¿sí? Entonces ellos comprometieron la fe para poder decir la misa, de hecho hasta la fecha. Por eso uno no puede ir a la misa con ellos, porque ellos reconocen las dos iglesias al mismo tiempo. Pueden al mismo nivel la iglesia católica, la fe de Cristo, con la nueva religión, como si fueran las dos católicas, como si fueran la misma, las integran, las mezclan. Por ejemplo, cuando ellos ordenan sacerdotes, usan el rito antiguo de consagración episcopal, pero usan obispos modernos consagrados con el rito nuevo. Entonces sus ordenaciones son dudosas. No sabemos si ellos son sacerdotes o no sabemos. ¿Por qué? Porque están ordenados con un obispo que no sabemos si es obispo. ¿Sí? Entonces todo lo que viene del Vaticano II hasta acá es dudoso. ¿Por qué? Porque está tomado de otra religión, se alejó de la fe católica, se alejó de la tradición católica. Digamos, no viene de Dios, viene de una invención humana, de inspiración masónica. Entonces hay que esperar a un papa futuro que nos diga qué hacemos con todo eso que se hizo desde el Vaticano II hasta hoy. Por lo pronto, no lo usamos. No lo usamos. Entonces, en esta trampa cayó la Fraternidad San Pío X. La obra de Monseñor Lefebvre cayó en esto exactamente en el 2012. Cayó, igual que la San Pedro, cayó la San Pío X. ¿Por qué? Porque ellos, con tal de conseguir una prelatura, o sea, están injertados en la iglesia conciliar, reconocidos en la iglesia conciliar, públicamente hicieron una profesión una profesión de fe, que la mandaron a Benito XVI para que la aprobara en el 2012, y en esa decía que representamos a toda la Fraternidad San Pío X, la representamos aquí. Esta carta la mandamos en representación de todos los padres, los obispos y los fieles. Y esa carta decía: reconocemos el Vaticano II, su validad y su legitimidad. Reconocemos el Vaticano II, la misa nueva es válida y legítima. Reconocemos el Vaticano II a la luz de la tradición. Reconocemos las nuevas leyes de derecho canónico, el nuevo código. Y ese documento lo reafirmaron un año después y nunca lo han retractado, ese documento. ¿Sí? O sea, eso es realmente lo que están siguiendo. De hecho, a la fecha, ellos ya no reordenan. Si un sacerdote viene del Nuevo Sorno y quiere decir misa tridentina, lo permiten entrar a sus iglesias y no lo reordenan con el rito antiguo. No, ya no. Desde entonces ya no lo ordenan. Inclusive las confirmaciones, que son muy dudosas en la iglesia moderna. Monseñor Lefebvre tenía la costumbre de volver a confirmar bajo condición todos los que fueron confirmados en la iglesia moderna, porque es dudosa. Entonces la San Pío X hoy en día ya no confirman bajo condición. Inclusive la San Pío X hoy en día piden permiso a las diócesis para casar una pareja, como si tuviéramos el mismo concepto de matrimonio, como si fuéramos la misma iglesia. Gravísimo. Ponen los matrimonios en las manos de los lobos, porque se registran en las diócesis esos matrimonios. Claro, la pareja tiene tentaciones,
y se quieren divorciar, pues van a la diócesis y aplican por un anulamiento del matrimonio. Y como está escrito en los libros de la diócesis, pues, porque pagan buena cantidad de dinero, se los disuelven el matrimonio. Gravísimo. Entonces la San Pedro X cayó, se entregó, está comprometiendo la fe, ya no es intolerable, ya no habla. En todo el pontificado de Francisco ya no hablaba ni una sola vez en el púlpito contra Francisco, calladitos. Complicidad, por silencio también. Entonces cuando alguien compromete la fe, está bloqueando la fe, entonces nos desvían de Cristo. ¿Sí? Y tiene que ser muy intolerable, tiene que presentarse delante de Dios con la fe intacta. Por eso es que pues, los sacerdotes a veces se han dispersado, quedamos muchos amigos, sacerdotes entre nosotros y obispos, nos ayudamos, hacemos una red de amistad, estamos luchando, conservando la fe, la tradición, lo que siempre hizo la Iglesia. Reconocemos al Papa, porque uno no lo puede quitar, porque el vicario de Cristo Dios quita y pone, es algo divino. La asignación de la autoridad siempre es algo divino. Uno no puede atribuirse eso. Por más herejías que digan los papas, uno no puede sentenciar si eres o no eres papa. Eso es algo que le pertenece a Dios, ¿no? Y el futuro papa decidir, ¿no? Entonces, por lo pronto uno está ayudando a la gente, viajando, dando misiones, dándoles la misa, las confesiones, porque la gente ve esto muy claro, mucha gente ve esto, que uno no puede mezclar dos religiones. Eso es lo que contra la fe. Por eso yo tuve que salir de mi monasterio. O sea, yo hice votos perpetuos en Silver City, en Nuevo México, benedictino. Ahí hice mis votos de obediencia, castidad, de estabilidad, de conversión. Entonces, cuando vienen estos problemas del 2012 en que se entregaron a Roma, hicieron esos acuerdos implícitos, yo tuve que salir de Silver City, en conciencia. Yo no puedo seguir ahí, porque será comprometer la fe. Es un pecado mortal contra la fe, comprometer la fe. Uno tiene que defenderla, y como el superior decidió seguir la San Pedro X en lugar de seguir la fe, yo tuve que salir en conciencia. Estoy en paz, sé que hice lo que tenía que hacer. Entonces, por eso muchos hemos salido del ambiente de San Pedro y de la San Pío X en conciencia, porque uno no quiere cooperar a la destrucción de la Iglesia, a la pérdida de la fe. Pues en este momento, si ustedes me preguntan ¿dónde está la Iglesia Católica? La respuesta es: la Iglesia Católica está donde quiera que está la unidad, en la fe, los sacramentos, ¿sí? Acuérdense que las marcas de la Iglesia Católica son una santa, católica y apostólica. Son 4 marcas divinas para identificar dónde está la Iglesia Católica. La unidad del Papa. Es una fe que significa que es la misma fe con los apóstoles, es la misma fe que se ha predicado y extendido y propagado en todo lugar, en todo tiempo y espacio, por los últimos 20 siglos. Es la única fe que da la santidad, como vimos en el retiro, que nos da las promesas de Cristo y su amor. Una santa católica que significa universal. Esta fe, esta santidad, estos sacramentos han sido protegidos por el Espíritu Santo en todos los países, en todos los 20 siglos. Esa es la catolicidad que hace que sea el magisterio universal, ordinario y extraordinario, que no puede modificarse, que no puede cambiarse, que uno tiene que obedecer. Entonces uno obedece a ese magisterio universal, predicado y protegido por el Espíritu Santo por los últimos 20 siglos, en unión con los apóstoles, la fe de Jesucristo y los apóstoles. Uno tiene las marcas visibles de la Iglesia.
Una santa católica y apostólica, la viene de los apóstoles. Ahora, si ustedes investigan si el obispo diocesano de aquí tiene las marcas de la Iglesia Católica, no las tiene, porque la fe que predican no es la fe de los apóstoles. Santidad no, porque la nueva misa, esa misa luterana, que no es misa, no da la gracia, que no viene de Dios, y Cristo no es un sacrificio de Cristo. Entonces no es santa. Católica universal no, porque esa manera de decir misa no es la misma que se daba hace 5 siglos en las iglesias de Guatemala. No es la misma, es otra. Entonces no es universal. Una santa católica, universal católica, entonces apostólica, entonces no viene de los apóstoles, eso que están haciendo hoy en día los obispos. Entonces no tiene las marcas de la Iglesia Católica. Entonces la visibilidad es las marcas de la Iglesia Católica. Que estemos dispersos. Por eso dijo Jesucristo que se iba a golpear al pastor y se iban a dispersar las ovejas. Entonces, digamos, eso es literalmente lo que está pasando. Estamos muchos dispersos, sacerdotes, obispos, fieles, familias. Poquitos aquí en cada ciudad del mundo. Hay muchos. Yo viajo a muchos países y hay poquitos en todas las ciudades. Hay remanentes por todos lados. Pero no estamos ya en grupos. Fraternidades ya no estamos, porque ya están vendidas, ya se entregaron. Las fraternidades grandes. Estamos entonces en grupitos de unión por la fe, por el amor a Dios, por la caridad, ayudándonos, comunicándonos, corrigiéndonos, orientándonos, pidiendo consejos entre nosotros, pero sobre todo conservando la fe. ¿Sí? Y falta la otra mitad. Hay que ser tolerantes en cuestiones de caridad. Esa fue la última conferencia que dimos. Entonces uno tiene que amar, ayudar a todo el mundo, sacrificarse por todo el mundo. Es la marca del católico, como vimos en la conferencia, ¿no? Intolerantes en cuestiones de fe, pero siempre tolerantes en cuestiones de caridad. ¿Sí? Uno no le cierra las puertas a nadie. Si alguien quiere venir de otras parroquias aquí a los retiros, los recibimos, les ayudamos, les predicamos. No vamos a poner restricciones. Claro, vamos a ser prudentes para que no contaminen a nosotros, pero les abrimos las puertas para aplicar las 14 obras de misericordia con ellos. Todo lo que necesiten, les ayudamos. Es lo que hace Cristo, ¿no? Jesucristo les ayuda a todo el mundo. Lo vimos en las conferencias, ¿no? Él se entregó y quiere la salvación de todos. Por eso ustedes van a ser apóstoles de ahí en adelante, con su ejemplo y con su conversación y sus virtudes y el celo que tengan, ¿no? Por Dios. Bueno, entonces aquí le paramos, hacemos las oraciones de la noche.